Ana Milena, Colombia y todos los países del mundo amanecieron en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso aranceles globales a los productos que se exporten a ese país. Colombia quedó en el grupo con menos castigo a sus exportaciones, con aranceles del 10%. La medida causa preocupación porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Para conocer los efectos de esta medida y cómo puede golpear empresas y consumidores, vamos con Henry González. Henry. Catalina, muy buenas tardes. Las noticias para Colombia son a la vez buenas y malas. Buenas porque el arancel impuesto a nuestro país es igual al de muchos países vecinos o comparables con el nuestro y es mucho menor al que les impusieron a países como China, India, Vietnam, Pakistán o los países de Europa. Pero son malas porque de todas formas se encarecerán nuestras exportaciones a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Veamos estas cifras. Colombia exportó el año pasado a Estados Unidos más de 14.300 millones de dólares, que representan la tercera parte de todo lo que vendemos al mundo entero. El arancel que nos impuso Donald Trump, como ustedes decían, es del 10%, que es la tarifa más baja y generalizada para más de 100 países. Quiere decir que las mismas flores, el mismo café, los mismos aguacates o el mismo petróleo que hasta ayer entraban sin barrera alguna, desde hoy pueden entrar pagando un arancel de derecho de entrada de 10% sobre el valor que tengan esas mercancías. El costo total entonces ascenderá a 1.400 millones de dólares anuales sobre ese valor de lo exportado. Por eso mi compañera Luisa Polo habló con voceros de esos sectores sobre las afectaciones y los retos que van a cobijar a más de 11.000 productos que hoy llegan al gigante del norte. El primer impacto del arancel del 10% impuesto por Estados Unidos se sentiría en el campo colombiano y en el negocio de los agricultores. El sector agropecuario exporta cerca de 3.642 millones de dólares en productos como flores, banano, café, aguacate, Hass, tilapia, panela, entre otros. Para cualquier productor que le pongan un arancel del 10%, del 15% o del 20%, pues eso es terrible, porque usted la planeación del negocio la hace con la estabilidad de las reglas de juego. Que de la noche a la mañana le digan, ahora usted va a tener que pagar un sobrecosto del 10%, alguien dirá, no, pero el 10% es muy poquito. No, usted cuando maneja estos volúmenes y unos márgenes tan estrechos, pues el 10% indudablemente es complejo. El aguacate Hass es uno de los productos que más saldría golpeado en sus exportaciones y en el precio de venta. Desde el gremio con los exportadores es precisamente analizar cómo logramos que este tipo de medidas no nos impacten de una manera muy fuerte y cómo logramos que esos volúmenes que ya se tenían comprometidos para las próximas semanas puedan seguirse exportando. El gremio acuicultor también está pegado del techo porque están en uno de los mejores momentos de exportación de tilapia a Estados Unidos. Analizar cómo va a ser el comportamiento de los compradores y los importadores de nuestro producto en el mercado de los Estados Unidos, que a su vez tiene que ver con cómo se va a comportar la demanda de los productos con los posibles incrementos en los precios. El sector textil tampoco saldría ileso de estos aranceles y están analizando el panorama. Exportadores que ya están exportando al mercado americano y que pagan un arancel del 25%. Si a esto le sumamos un 10% adicional, se formaría un 35%, y me refiero a las prendas de vestir que no tienen criterios de origen. Me explico, las prendas de vestir colombianas que tienen acceso preferencial al mercado americano son las que son hechas con hilo colombiano o hilo americano. Otros sectores como el cafetero, el de las flores y el bananero también están preocupados por lo que pueda pasar en sus mercados y analizan posibles salidas a una noticia que sacude al comercio mundial. Pero en medio de las afectaciones y de esta nueva realidad del comercio mundial y en particular con Estados Unidos, también hay oportunidades que Colombia podría aprovechar. Por ejemplo, el café. Miren ustedes que el arancel que vamos a pagar es del 10%, igual al de Brasil o el de Honduras, que también le venden café a los Estados Unidos. Pero Vietnam e Indonesia, que son grandes productores y vendedores de café, quedaron con aranceles del 46% y del 32% respectivamente. Al quedar más
barato el café de Colombia, podríamos entrar allí a venderles mucho más. Este otro ejemplo, el petróleo. A última hora, el gobierno de Estados Unidos decidió que no tendrá arancel. Les vendemos a Estados Unidos volúmenes que cuestan 4.500 millones de dólares en el 2024. Esos productos quedaron sin arancel, así que podríamos producir más y venderles también más estos productos energéticos. Pero también en el caso de las flores, a Estados Unidos enviamos 65.000 toneladas de flores solo para el día de San Valentín. Colombia quedó con un arancel de 10%, pero por ejemplo, Países Bajos, Bélgica y otros que también le venden flores a Estados Unidos quedaron con 20% en Europa. Y Malasia, que es otro gran competidor asiático en flores, quedaron con un arancel de 24%. Sobre esas oportunidades para el café y para el petróleo, hablamos con estos dos expertos. Esto genera oportunidades para el café colombiano que pueda reemplazar ese café que va a entrar con un arancel muy alto. Asimismo, es importante una estrategia diplomática del gobierno nacional que nos permita eliminar ese arancel y entrar de forma mucho más competitiva a nuestro principal mercado de exportación. Resulta paradójico que uno de los sectores a los que Estados Unidos no le puso aranceles fue a todo el sector de hidrocarburos, energéticos y minerales, porque sabe que los necesita. Y ahí hay que decir una cosa, Colombia, el mayor rubro de exportación a Estados Unidos es ese sector. Entonces, deberíamos aprovechar esa oportunidad, deberíamos aprovechar para generar esos recursos que el país necesita, para generar esa inversión que el país necesita. Y al quedar Colombia en mayor ventaja competitiva frente a muchos otros países, podrían venir también nuevas inversiones desde el extranjero, por ejemplo, empresas chinas que podrían producir en Colombia y desde aquí entrar más barato a los Estados Unidos. Pero también sectores colombianos, como el de las confecciones, podrían reconfigurar todos sus esquemas, sus estrategias comerciales y aprovechar esta ventaja. Porque los grandes vendedores de confecciones a Estados Unidos, como son Vietnam, Camboya, Sri Lanka, Bangladesh, quedaron con aranceles que van, por ejemplo, del 46%, 49%, 44% o en el menor de los casos 37%. Luis Apolo habló también con AmCham y con la Cámara Colombiana de Confecciones sobre este caso específico. Hay que fortalecer la estrategia de venta en Estados Unidos. Este es un momento para trabajar con los compradores que hoy se tiene, fortalecer ese relacionamiento, mostrarle la contundencia por parte de Colombia de seguir siendo competitivos. Una oportunidad, pero tenemos que adaptarnos rápidamente al nuevo orden comercial impuesto por el presidente Trump y hay que aprovechar estas circunstancias favorables frente a los países asiáticos. De momento, los nuevos aranceles son inevitables y entran en vigencia en muy pocos días. De hecho, por ejemplo, el arancel que impuso Donald Trump para los vehículos importados a los Estados Unidos ya entraron a regir desde las 0 horas de hoy. El arancel general del 10% para la mayoría de los países entra a regir en abril 5. Y también el arancel recíproco, que es el que le impusieron a muchos países que también tienen unas tarifas mucho más altas, entrarán a regir este próximo 9 de abril. Gracias, Henry. Queda muy claro y apenas se conocieron las medidas del presidente Gustavo Petro, las calificó de un error. Hoy la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, habló en Washington, donde dijo que Colombia no contempla retaliaciones contra Estados Unidos. Nos vamos con Juan Camilo Verano. Juan, ¿qué más le dijo la ministra sobre los efectos de esos aranceles? Ana Milena, que sería prematuro tomar algún tipo de medida en esos momentos y que no hay que actuar de manera acalorada frente a esta determinación de los Estados Unidos del presidente Trump con esos aranceles. Dijo que no saben de dónde salió la cifra del 10%, que Estados Unidos no les dio justificación, que es al parecer estandarizada como base para todos los países, pero dijo que sí hay excepciones para productos colombianos. Por ejemplo, la orden ejecutiva de Trump habla de una excepción para las importaciones de petróleo, también de otros productos energéticos que, dijo la ministra, aplica a Colombia, pero también cree que le pueden aplicar excepciones para lo que tiene que ver con la importación de café colombiano y también de flores colombianas, pero que en todo caso van a seguir dialogando con sus pares estadounidenses en los próximos días para tener más claridad al respecto. Dice que viendo el escenario general, a Colombia le fue bien.
Así que el balance, si bien es cierto, pues son medidas que tienen un impacto necesariamente en algunos sectores de la economía, es positivo en la medida que, si se quiere, íbamos a valorar las reacciones de los países que fueron abarcados por esta medida el día de ayer. Casi que estamos teniendo, de hecho, estamos teniendo el mismo tratamiento de quienes se consideran los más amigos de Estados Unidos. Acá si miramos países como Argentina, como El Salvador, incluso si vamos a ver el trato que se le ha dado a Israel, hablaríamos que hemos sido muy bien tratados. Tiene un punto ahí la ministra encargada. Argentina sí, también recibió un arancel del 10%, pero Israel uno del 17% por parte de la administración Trump. Entre tanto, el gobierno nacional en Colombia ha convocado a la Comisión Asesora de Asuntos Exteriores precisamente para tratar de definir pasos a seguir de una posible respuesta de Colombia o posición de Colombia frente a estos aranceles de los Estados Unidos. Catalina. Juan Camilo, Washington, gracias. El café es uno de los productos que identifica a Colombia en el mundo y Estados Unidos es su principal destino. Visitamos a varios empresarios cafeteros para conocer su reacción frente a la medida impuesta por el presidente Donald Trump. Al cierre del año 2024 aumentaron en un 16% las exportaciones en Risaralda, incluido el café, que produjo 4,5 millones de arrobas. Este producto no tenía ningún arancel en el mercado de los Estados Unidos. No, cuando usted lleva el café a Estados Unidos no se paga nada. Usted recuerde que tenemos un TLC donde es cero arancel. Ahora comienza el 10% a partir del sábado, ¿no? que es la fecha del 5 de septiembre. Entonces digamos que no hay problema. Pero para los cafeteros que exportan, la decisión de Estados Unidos podría ser una oportunidad para Colombia frente a otros competidores mundiales. Pero hay que revisar que países como India va a tener un arancel del 26%, Indonesia del 32% y Vietnam del 46%. Eso va a hacer que el café producido por el séptimo, el cuarto y el segundo productor a nivel mundial sean mucho más caros para los estadounidenses. Abre una oportunidad para países como Colombia y como Brasil, sí, pero ¿de qué depende que podamos aprovecharla? Obviamente de que la política laboral en Colombia se flexibilice. Vietnam, como tú lo has dicho, es un competidor directo en este momento con unos aranceles del 46%, al igual que por ejemplo Suiza y Alemania, que son los principales reexportadores de café. Entonces digamos que en medio de esa situación, pues los menos golpeados somos nosotros, porque es un arancel del 10% que nos va a dar margen de competitividad. Los exportadores están a la espera del pronunciamiento final de la Federación Nacional de Cafeteros para conocer cómo serán las tablas de exportación. En realidad los aranceles que impone en este momento el gobierno americano pueden de algún modo afectar, pero hay que mantener una buena expectativa respecto a la caficultura colombiana, por cuanto el arancel nuestro es de los más bajos. Según los analistas, no hay suficiente café en el mundo para atender el consumo, que podría también ser una oportunidad para mejorar los precios de venta. Como era de esperarse, los aranceles al mundo generaron reacciones en los mercados internacionales. Las bolsas de valores y las acciones de varias empresas estadounidenses cayeron. Eduardo Hernández, ¿cómo se han comportado las bolsas en el mundo? Pues mire, Ana Milé, le cuento que ha sido un movimiento bastante drástico el que se ha dado en todo el planeta, la mayoría de ellos a la baja. Pero miremos inicialmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, donde vemos que el dólar tuvo una leve caída de 0,31%, se ubica en este momento en 4.139 pesos, y el índice Colcap de nuestra bolsa de valores en el 0,65%. Si vemos el índice del dólar, el comportamiento general del dólar en todo el planeta fue de 1,74% en caída. Pero miremos, por ejemplo, lo que ocurrió en las bolsas de Europa. La bolsa de París tuvo una caída de 3,31%, la de Frankfurt de 3,01%, la de Milán de 3,60%, la de Londres 1,55% a la baja y la de Madrid 1,19%. Recordemos que los anuncios de Trump hablan de un 20% de aranceles para toda la Unión Europea. También en Asia han caído las bolsas, la de Tokio 2,77%, la Shenzhen en 1,40% y la de Hong Kong 1,69%. Todos estos son mercados que ya cerraron y que evidentemente pues han visto una caída bastante considerable en sus bolsas. Ahora miremos lo que pasa en América Latina. La bolsa de Brasil 0,07%, prácticamente se mantuvo estable. Argentina fue la que más cayó en América Latina, 2,70%, e inclusive vemos casos como el de Chile, donde hubo una leve
leve aumento del 0,31%. Recordemos, aquí no se movió tanto porque en América Latina esas medidas arancelarias no fueron tan fuertes. Estas cifras son quizá impresionantes, las que vamos a ver de las empresas de los Estados Unidos. Vemos el caso de las acciones de Nike, que en la bolsa de los Estados Unidos caen 11,5%. Las acciones de Tesla caen un 4% y las de Apple un 8%. Esto básicamente se explica porque hay muchos insumos que provienen de países como Vietnam y de todos estos a los que les pusieron unos aranceles por encima del 40%, que son materias primas para estas grandes empresas que se ven muy afectadas por esos anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí les tenemos los anuncios que ha habido en Europa y en el mundo a estos aranceles que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Injusto, incomprensible, brutal y lamentable son algunos de los calificativos que gobiernos alrededor del mundo han usado para definir los aranceles anunciados por Trump. La economía mundial sufrirá enormemente, la incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. La Unión Europea, golpeada con un arancel del 20%, abogó por un diálogo con Washington, pero afirmó que si eso fracasa, tomará represalias. España ya anunció la movilización de 14.100 millones de euros para mitigar los impactos de los aranceles. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió suspender las inversiones en Estados Unidos hasta que se evalúe la situación. Su gobierno arremetió contra Trump. Él se cree el amo del mundo. Es un enfoque imperialista que había caído en el olvido, pero que ahora ha vuelto. Italia, Alemania, Irlanda y Polonia se sumaron a las críticas que se extienden al continente asiático. China, país al que Trump le impuso un arancel adicional del 34%, tildó la medida de intimidatoria y advirtió que defenderá sus intereses. El proteccionismo es un callejón sin salida. China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a negociar con países de todo el mundo, incluida China, para resolver las diferencias comerciales. Japón expresó su decepción mientras Tailandia afirmó que ya tiene un plan para responder, y en nuestra región Brasil dijo que defenderá el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Otros países como Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Reino Unido y Vietnam se han mantenido cautelosos, asegurando que esperan buscar una solución a través de conversaciones con Washington. Entre tanto, hay preocupación entre trabajadores de sectores que se verían afectados, como los vinicultores en Francia. Hay decepción, una sensación de agobio, además por los obstáculos que ya tenemos, como el cambio climático y el reto de la comercialización a nivel mundial. O los textileros en India. Será el consumidor el que tenga que asumir el precio de la tarifa y será un factor determinante ver cómo responde. Sumidos en la incertidumbre, se preparan para enfrentar los coletazos de las medidas de Trump, que sacuden las bases del comercio global. Canadá quedó exenta de los aranceles recíprocos anunciados ayer por Trump, pero no de las tarifas del 25% a los vehículos, por lo que el gobierno canadiense respondió con la misma moneda. El primer ministro Mark Carney anunció que impondrá el 25% a todos los carros importados de Estados Unidos que no estén protegidos por el Tratado de Libre Comercio en represalia a los gravámenes de Trump que hoy entraron en vigor.